Hola chicos, muy buen día, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia de antropología social. Hemos venido abordando todo lo referente al estudio del hombre, de qué manera desde varias perspectivas las principales escuelas antropológicas venimos abordando, así como los términos de cultura y contracultura. En esta cuarta sesión estaremos abordando todo lo referente a la diversidad cultural, de qué manera se va dando este término, cómo ha sido cargado de diferentes interpretaciones, de cambios, de transformaciones, y que algunas veces la historia se refiere mucho a los pueblos, a esta diversidad de la que estamos hablando, cómo existen dentro de lo que son los pueblos indígenas, su modo de vida, cómo es totalmente diferente al nuestro, de qué manera se proporciona un modelo de acuerdo a la vida diaria. Es importante, chicos, que vayamos recalcando dentro de lo que es esta temática en cuanto a la diversidad cultural que venimos retomando dentro de las principales cuestiones en cuanto a identidad y etnicidad. Cuando hablamos de ese sentido de pertenencia, lo que nos hace realmente es ser parte de una comunidad, parte de un grupo, dentro de lo que nos da nuestra nacionalidad, dentro de lo que viene este proceso llamado identidad y que mediante un valor social pues es reconocernos a nosotros mismos, cómo se distinguen nuestras costumbres en cuanto a otras culturas sociales y de qué manera estas sociedades tan distintas culturalmente nos vienen hablando de la identidad cultural que se crea precisamente de esas interacciones, ¿sí? En cuanto a las culturas son fáciles de expresar. Por ejemplo, si una persona puede sentirse, en dado caso, de la nacionalidad española, pues es según la relación que se establece en el ámbito, ¿verdad? De qué manera se dan diferentes cambios, cómo las personas van adquiriendo costumbres y tradiciones que enmarcan dentro de la cultura de un pueblo y que nos da precisamente esa cualidad, ese proceso llamado dentro de lo que es la identidad. Hablábamos, chicos, de esta diversidad cultural como este concepto que está relacionado con cuestiones de interculturalidad y multicultural, que implica en contacto con diferentes tipos de lenguajes, en cuestiones de etnias, en cuestiones de nuestras creencias, esta diversidad existente, ¿verdad? En cuanto a religiones, las expresiones artísticas, los valores que desde niños vamos adquiriendo y que con el pasar del tiempo, ¿verdad? Se dan las cuestiones cambiantes. Igualmente en la cuestión de la gastronomía, esta diversidad que existe no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, entre otras cualidades, ¿verdad? Hablando en cuestión de la gastronomía. Dentro de los procesos y como seres dinámicos que hemos venido abordando dentro de esta sociedad y este mundo cambiante y en constante transformación, hablamos de unas de las cuestiones en cuanto a la migración. ¿Por qué se dan estos desplazamientos? ¿Qué conlleva a las personas a buscar esa mejor calidad de vida dentro de estos procesos migratorios, que es este traslado de las personas de una zona a otra, de un país, de un estado a otro, desde un continente, ¿verdad? Y todo esto con la finalidad de buscar mejores oportunidades laborales dentro de las consecuencias que se dan en la migración. Suelen tener grandes repercusiones en cuanto al origen, al destino de estas migraciones humanas. Por ejemplo, existen los cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades, de regiones, del lugar de donde somos originarios, ¿sí? Cómo se genera un vacío cultural, económico, de los que a veces se complica,
¿verdad? En las cosas de quienes se quedan y la llegada masiva de migrantes al lugar del destino a donde ellos van. Y aquí tenemos, ¿verdad? Pues los ejemplos más común de nuestros conciudadanos que tienen que emigrar a Estados Unidos y de qué manera se da la familia que queda incompleta, ¿verdad? Y se va adaptando al nuevo estilo de vida y de qué manera los migrantes pues llegan a ese destino generando una mejor, una mayor demanda, ¿verdad? En cuanto a los recursos locales. Recuerden que estos enfoques pues siempre han sido desde la perspectiva en la cuestión económica, es una base de esta cuestión socio, ¿sí? Política, socioestructural de un país. De qué manera las personas que conformamos, ¿verdad? Realizamos estos cambios necesarios o estas transformaciones sociales en busca de una mejor calidad de vida para las personas cercanas, ¿verdad? Para nuestra familia. Y qué importante es reconocer este desplazamiento que se da en las personas, sobre todo puede ser de manera masiva. Estas son unas de las causas, ¿verdad? En cuanto a las consecuencias de la migración, este intercambio cultural y étnico que se da, ¿sí? Esta mezcla, el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad del destino como a la cuestión de la población de donde ellos son originarios, ¿verdad? Este proceso, esta cuestión conocida como potenciando las diferencias, la variedad, la riqueza cultural, que son unos términos que engloban, ¿verdad?, en esta diversidad. Dentro de algunos casos a nivel internacional, se suscita también un ejemplo del caso español, donde la institución es libre de enseñanza. Por decir, hablar de este instituto y esta relación que se da, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? El contexto se da en el fin del sexenio democrático. Es la restauración de la monarquía, ¿sí? Cuando estaba a cargo dentro de lo que es Alfonso XIII y se construyó como un centro educativo privado. Habla de estas cuestiones en cuanto a la religión que es laica, el no a los dogmas, esas verdades que no se discuten, ¿verdad?, en cuanto al plano religioso, político y cultural. Dentro de algunos principios que conlleva la institución libre de enseñanza, estos principios pedagógicos, la libertad de cátedra, la coeducación, el no a la memorización, cambiar con todas estas cuestiones, ¿verdad?, de la escuela tradicional y cómo en la actualidad pues se han dado muchos cambios en cuanto a metodología, cuestiones de aprendizaje, todo lo referente a las reformas, la cuestión de no dar lugar únicamente a lecturas, no únicamente a esa memorización, sino se da la comprensión, el entorno de trabajo para aprender a trabajar dentro de los fundamentos y pilares de la educación, ¿verdad? Nos encontramos con el enseñar a enseñar, el aprender a aprender, de qué manera se da también la convivencia con las personas con las que interactuamos. Entonces se da la importancia de las salidas del aula, no estar